Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro capítulo que realizamos gracias a nuestra alianza con el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, IDARTES, y que es también nuestro último capítulo de este año. En este episodio conversamos con María Claudia Parias, quien ya había estado acá, directora actualmente, sobre lo que fue el 2025 en IDARTES en términos de gestión cultural en Bogotá y acerca de los principales retos que se proyectan para el 2026. Hablamos de las cifras del año, de programas como Nidos y CREA, de formación artística para niños, de jóvenes y comunidades, de la relación entre lo urbano y lo rural a partir del Festival de Artes y Ruralidad, de economía creativa, de memoria cultural, mejor dicho, de todo lo que hace IDARTES y que aquí tanto celebramos y cerramos con el archivo de las músicas y los sonidos de Bogotá para comprender cómo el arte forma parte de la vida cotidiana en la ciudad de Bogotá y es uno de nuestros grandes regalos y tesoros. Les deseo un feliz año, gracias por habernos acompañado y los dejo con María Claudia. María Claudia, bienvenida de nuevo a Paredro. Hola Camilo, un gusto estar acá como siempre contigo. A mí me encanta siempre que hablamos sobre todos estos capítulos, María Claudia, de diciembre, porque es la oportunidad que tenemos de ver todo lo que ha ocurrido y el oyente juicioso puede ir a leer, a escuchar el capítulo de hace un año que también grabamos para que ver todas las cosas maravillosas. María Claudia, y darte cierre el 2025 con más de 43.000 actividades, una asistencia superior a los 2,2 millones de personas. Es que eso es impresionante. Estas cifras reflejan un compromiso que te hemos escuchado a ti, que sabemos, una garantía de derechos culturales. Eh, pero frente a tanta buena noticia, me imagino que hay algo que brota más y te late más en el corazón, ¿no? ¿Cuáles crees tú que fueron, en medio de todo esto, cuáles crees tú que fueron los logros más significativos, María Claudia, de este año? ¿Y qué retos persisten, por supuesto, para 2026? Sí, bueno Camilo, yo creo que son dos cosas. La primera es la mezcla de tres asuntos que Lidartes sabe hacer muy bien. El primero de ellos es fomentar todas las formas de creatividad alrededor de los lenguajes canónicos del arte y también de el arte y su relación con la ciencia y la tecnología. A lo que se suma también una experiencia impresionante en los temas de formación artística, ¿no? Porque dos programas emblemáticos de Lidartes como los Sonidos para los bebés y CREA para toda la ciudadanía, pues han constituido una red de presencia territorial importantísima para esta entidad, pero sobre todo para una cosa que me encanta y es esta idea de que las artes puedan hacer parte de la vida cotidiana de todas las personas en igualdad de condiciones. Pero a eso le sumamos también la circulación permanente de contenidos de valor para la gente, de contenidos que son interesantes y pertinentes para todo tipo de públicos y de audiencias en los equipamientos públicos de la ciudad. Entonces, digamos, lo que a mí me maravilla es, más allá de estas cifras que sí son muy impresionantes, ¿no? Más de 40.000 actividades artísticas y culturales significa 100 actividades en promedio durante cada uno de los 365 días del año. Entonces, lo que refiere para mí esta situación es que estamos llegando a todas las localidades, a todos los territorios y a un número muy importante de bogotanos que disfruta de las artes, que cree en los lenguajes de la creatividad y del arte y que consideran que las artes son fundamentales en la formación integral de las personas. Entonces es como, o sea, si tú me dices qué es lo que usted exalta, yo lo que exalto es el saber hacer del IDARTES para que las artes hagan parte de la vida de la gente. Ahora, en términos de innovaciones, porque pues digamos lo que relata ese hecho es que hay un saber hacer de largo aliento y una política cultural sostenida y una mirada de lo público que considera las artes como parte de los derechos fundamentales de las personas, pero también un reto importante es crear cosas nuevas, cosas distintas que no estén pasando y que obedezcan a una mirada técnica del
sector cultural en Bogotá. Entonces, dentro de esos proyectos especiales de este año, yo resalto dos. El primero es el Festival de Arte y Ruralidad. Por primera vez en la historia de Bogotá, creamos desde lo público un festival que llamamos Primer Festival Internacional de Artes y Ruralidad FIAR, y que claramente pues se consolidó rápidamente como un espacio que era necesario haber creado en el marco de esta acción pública de la ciudad. Estuvimos 2 semanas circulando distintas creaciones hechas por nuestros campesinos, por los colectivos y los liderazgos muy femeninos, por cierto, en las localidades que tienen territorio rural de la ciudad, que por cierto el territorio rural de Bogotá es el 76% del total de nuestro territorio. Trabajamos en 21 escenarios, de ellos 12 escenarios urbanos y 9 rurales. Presentamos el trabajo de 77 colectivos y artistas. Tuvimos más de 100 invitados al componente académico, un seminario muy interesante sobre qué está pasando con la identidad y la creación artística en los territorios rurales, no solamente de Bogotá, sino pues comparativamente otros países del mundo, principalmente de América Latina, pero también de España. El Ministerio de Cultura de España nos acompañó porque tienen una línea de trabajo hace ya bastante tiempo con esa preocupación de que el campo en España se está quedando solo. O sea, hay pueblos que tienen 3 familias. Nuestra problemática no es esa, es otra, y es una problemática que tiene que ver con qué han significado los campesinos para la Bogotá urbana, en la historia de Bogotá, cómo podemos proyectar, por ejemplo, la preservación medioambiental, cómo podemos proyectar la seguridad alimentaria, cómo podemos entender el ejercicio, digamos, o la garantía de todos los derechos que tienen todos los habitantes de la ciudad, incluyendo nuestros campesinos, obviamente las personas que se reconocen como indígenas y también los neorurales, ¿no? Que surgen en estas problemáticas interesantísimas que fueron tratadas durante el seminario. Entonces, creo que es un aporte muy valioso, muy importante en la discusión sobre el reconocimiento de nuevos hechos sociales y culturales o hechos que han venido sucediendo durante muchos años, pero que no habían sido visibilizados antes. El otro proyecto muy Hay una interesante. cosita, María Claudia, perdóname, te voy a interrumpir, porque es que hay un tema aquí que acabas de decir que me parece fundamental. Nosotros tuvimos un capítulo aquí de Paredro sobre FIAR, sobre el festival, y ahí hablamos algo que me gustaría traer, por eso me tomo el atrevimiento de interrumpirte. Allá hablabas al principio de algo fundamental que yo creo que tiene que ver con el derecho cultural y es el arte y la cultura dentro de la vida, dentro de lo que somos en cuanto a sujetos sociales, antropológicos, psicológicos y lo que quieras. Lo que supone que no somos seres solemnes. Es decir, no es que nos ponemos en modo solemnidad y entonces entramos en contacto. Me parece que esos cambios de paradigma han sido muy propios de tu administración y de tu liderazgo, porque fíjate que aquí hay otro cambio de paradigma que es lo rural por lo urbano. Normalmente uno pensaría que lo artístico no forma parte de lo rural, pero sí lo cultural en cuanto a manifestación. Pero un poquito como el arte no tiene que ver con un mundo en el que supuestamente no hay presencia o no hay conciencia. Creo que estos cambios de paradigmas también los conecto con algo por lo que arrancaste, y es que arte ya tiene un saber hacer que se puede dar el lujo de cambiar los paradigmas para implementar nuevas direcciones y no sencillamente seguir haciendo lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando y pues muchas gracias por ese reconocimiento. Yo creo que era como, digamos, una necesidad sentida a partir de ese saber hacer de Lidartes. ¿Qué estamos haciendo con la población campesina, con las personas que viven en esos territorios de borde, por ejemplo, el borde entre lo rural y lo urbano?
y cómo estamos, justamente lo que estás diciendo, o sea, cómo estamos reconociendo que más allá de las prácticas culturales que son de la vida cotidiana de las personas que habitan en lo rural, eh, pues cuáles son sus capacidades creativas, por ejemplo, en términos de expresiones como la danza, como la música, que es muy fuerte, ¿no? La creación musical, las producciones audiovisuales. Los jóvenes campesinos están recurriendo al registro de películas y a la producción de películas de una manera maravillosa, porque pues de todas maneras está encadenado, por supuesto, con las vidas cotidianas, con la forma de entender la vida, pero también con la preservación de la identidad y con el tema del arraigo territorial. Entonces, todo esto se combina y lo que queríamos entender es cuál es el valor que tienen las prácticas que desde lo urbano, digamos, consideramos artísticas, en términos de lo que ellos apropian como artístico, ¿sí? Expresiones en artes plásticas y visuales, expresiones en artes audiovisuales, obviamente en arte dramático, y esa identificación y ese reconocimiento y entender que hay que romper los límites y las barreras para que todos nos sintamos en igualdad de condiciones en términos de los equipamientos grandes de la ciudad, por ejemplo, el Jorge Eliezer Gaitano, el Teatro del Ensueño o la Media Torta, son también de nuestros campesinos. Pongamos en escena eso, y lo que pudimos ver también es que hay un interés muy importante, sobre todo de los jóvenes, por conectarse con esas realidades que habían estado un poco como, digamos, distraídas de la agenda pública, ¿sí? Entonces, sí, concuerdo contigo, ahí hay un tema que tiene que ver con lo patrimonial, lo identitario, lo cultural, pero también con lo creativo. O sea, es muy valioso desde el punto de vista creativo lo que están poniendo en escena, que además muchas veces va más allá, digamos, del mero hecho creativo y lo trasciende en el sentido de que se plantean problemáticas complejas, sociales, realidades sociales muy difíciles y muy duras, que tienen que ver con, por ejemplo, el desplazamiento o que tienen que ver con la preocupación por la sostenibilidad del ambiente o que tienen que ver con, bueno, cosmogonías, por supuesto, pero entrelazar todos esos discursos y hacerlos visibles para las personas que estamos en lo urbano fue muy interesante y muy valioso, y este es un festival que queremos continuar haciendo cada 2 años. Creemos que el año que comienza ya casi en pocas horas es un año para decantar ese conocimiento, para producir las memorias, que son complejísimas porque también hicimos recorridos territoriales con los invitados internacionales. Nuestros campesinos vinieron a la ciudad, tuvieron debates técnicos, filosóficos muy interesantes. Entonces estamos en el trabajo de decantar toda esa información y ese conocimiento que se agenció ahí para poderlo hacer parte de una manera sistemática y consistente en las políticas culturales de Bogotá. Voy a meter otra cuchara. Sé que nos vas a hablar del segundo gran proyecto, pero me imagino que este momento de valoración, María Claudia, es muy importante porque hay una idea de descentralizar, no solamente desde lo geográfico, sino también desde lo conceptual, que entendemos por arte, cuál ha sido el recorrido, con un respeto muy profundo a lo que es una cultura artística rural, propia de la ruralidad, pero también con las 20 localidades y los procesos que también se han desarrollado desde IDARTES, desde más cultura local o desde la equidad territorial de los estímulos. Ha habido un proceso muy bonito que creo que no es lo que ha pasado en muchos casos a nivel nacional, en el que se impone de alguna forma ciertas nociones artísticas y culturales, sino que ha sido un proceso polifónico en el que se ha entendido verdaderamente la naturaleza. Creo que ahí también hay una apertura muy importante de lo que está ocurriendo este año. Sí, totalmente. Ahora, el tema del centro es un tema súper polémico, porque cuando uno dice, bueno, efectivamente ha habido una concentración de, por ejemplo, en el caso de la construcción de equipamientos culturales, que están en lo que nosotros llamamos el centro de Bogotá, pero pues la relación centro-periferia siempre ha sido una relación problemática, porque estamos en el centro de qué?
¿sí? ¿Con respecto a quién? ¿A qué vidas? ¿A qué comunidades? ¿A qué formas de ser y de estar en Bogotá? Entonces también incluso este festival que tuvo su seminario nos permitió entender muy bien cómo es que se concibe la correlación entre centro y periferia para las personas que no están en lo que nosotros desde lo urbano consideramos el centro, pero que ellos llaman el centro de la vida. O sea, los habitantes de Sumapaz consideran que habitar el páramo más grande del mundo es estar en el centro de la vida, ¿sí? Si se hace una proyección al futuro, por ejemplo, en términos de la preservación de las fuentes hídricas y del agua como vida. Entonces, todos estos nuevos conceptos pues que surgieron allí, que no son nuevos por supuesto, pero que no habían sido puestos en la agenda pública en el IDATE, sí a través, claro, del reconocimiento de las becas y el trabajo que se hace en la línea de la política pública de ruralidad de la ciudad, pero no con esta intencionalidad de generar entrecruzamientos entre creadores de lo urbano y lo rural, entre académicos de lo urbano y lo rural, y con esta mirada pues que es respetuosa y que es amorosa también y que hace que quizás creemos una nueva corriente y una nueva vertiente para trabajar de manera permanente en hacer visible para lo urbano lo que está pasando en el 76% del territorio de Bogotá. Muy chévere eso. Perdóname ahora sí, si nos quieres seguir contando lo que ya nos decías de los grandes proyectos, Claro, que creo entonces que cuál es el que viene, pero te escuchamos. creo que tú lo tienes clarísimo porque has estado haciendo un ejercicio de seguimiento muy juicioso a lo que hacemos en IDARTES y pues con ese afecto que tienes por el IDARTES es muy interesante también recibir tu retroalimentación y tu mirada. El segundo proyecto nuevo que se hizo este año y que creo que es muy interesante es la creación del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes. Nosotros lanzamos este Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en agosto de este año. El banco se llama Más Arte y es un repositorio que está diseñado para sistematizar experiencias exitosas y replicables en la gestión pública de las artes en Iberoamérica. Acá, pues obviamente, ¿qué queremos lograr? Por un lado, compararnos con otros, ¿sí? Entender que otras ciudades del mundo iberoamericano están haciendo cosas geniales también en lo público o desde lo privado, pero con una concepción de la cultura como un bien público. Y por otro lado, poder contar con información que nos permita hacer investigaciones un poco más profundas de cuál es la importancia que tiene el arte o cuál es la importancia que tienen las artes en la sostenibilidad de la vida contemporánea de las grandes ciudades. ¿Sí? Entonces, el repositorio es un espacio digital, virtual, en el que participaron distintas ciudades del mundo, de Iberoamérica, y que también recoge experiencias que en Bogotá creemos que son maravillosas, como Libro al Viento, el Festival Rock al Parque, obviamente, el Museo Abierto de Bogotá, la Bienal Internacional de Artes para la Infancia, los programas CREA y Nidos. Y lo que hicimos fue con la asesoría de Alfonso Martinel, que es un gran experto en gestión cultural y un académico muy reputado de Barcelona, de Cataluña, crear una metodología que nos permita, una ficha técnica que nos permita comparar cuáles son las buenas prácticas al interior de esos proyectos que fueron priorizados por las ciudades participantes, 13 ciudades de Iberoamérica. La reunión de los técnicos la hicimos en Bogotá, contamos con más de 230 personas que estuvieron en esa reunión, una reunión que no era abierta al público, sino que lo que buscaba era entender cómo podemos garantizar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad del Banco Más Arte
Para eso también invitamos a los organismos multilaterales como la OEI, por ejemplo, la UNESCO y la CEGIP, que están fascinados con la metodología que diseñamos e inventamos acá desde Bogotá y que consideran que este banco pues es único en el mundo. Hay otros bancos de cultura, pero ninguno habla específicamente de la gestión pública de las artes. ¿Sí? Es como la particularidad de ese banco. Y también invitamos a todas las universidades de Bogotá que tienen especializaciones y maestrías en gestión cultural y en estudios culturales. Entonces, nuestra idea es como trazar una ruta que nos permita ir aumentando el número de proyectos que se van a alojar en ese repositorio de memoria bajo los mismos estándares de información, con la ficha metodológica que se diseñó, que partió pues obviamente de establecer unas categorías, una manera de recabar información técnica sobre cómo se hacen esos proyectos y por qué han sido sostenibles en el tiempo. Pero eso al mismo tiempo, fíjate que te da un mapa increíble de Iberoamérica, un nuevo mapa, ¿sí? Entonces, Claro. experiencias como por ejemplo el programa de lecturas que curan de la Biblioteca Nacional del Perú, que sucede sobre todo en Lima, y entonces es un programa que está orientado a entender el valor de la literatura y de la lectura en voz alta para personas que están hospitalizadas y que están gravemente enfermas. Y entonces ahí viene la relación entre las artes y la salud y el bienestar de la gente, de los ciudadanos, de los habitantes de grandes ciudades. O, por ejemplo, el proyecto de Buenos Aires, cada ciudad priorizó un proyecto específico. Buenos Aires priorizó un proyecto muy interesante que es una extensión del Teatro Colón, en donde está todas las escenografías y los vestuarios de todas las producciones de ópera que han sucedido a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XX, en ese superteatro que es el Teatro Colón de Buenos Aires, y cómo volvieron esto un proyecto de acercamiento de nuevos públicos, sobre todo de los niños y las niñas, a una cosa que aparentemente es de altísima cultura, que es la ópera. Entonces crearon experiencias interactivas, juegos, para explicar las historias de la ópera y la historia oficial, digamos, de la ópera, pero sobre todo de la correlación que hay entre el gusto de los bonaerenses por la ópera y la música clásica, y esto ha hecho que pues claramente tengan nuevos públicos jóvenes muy interesados en las producciones, superproducciones. Un museo gigantesco en el barrio de La Boca, además que es en una ubicación, digamos, que aparentemente no correspondería con esta cosa glamurosa, ¿no? De lo que la gente cree, piensa o siente que puede ser la ópera. Y así, pues muchísimas experiencias del mundo. Madrid trajo el Matadero, que es este centro cultural maravilloso, muy contemporáneo, en donde a partir sobre todo de trabajo colaborativo, de co-creaciones y residencias artísticas, se abordan problemáticas sociales desde el arte. Cada una de las ciudades trajo su mejor proyecto, se expuso el proyecto, se establecieron las buenas prácticas al interior de cada uno de esos proyectos y se llegó a la firma de un acuerdo que nos va a permitir seguir alimentando el banco y seguir generando encuentros técnicos también con, por ejemplo, los observatorios de culturas de varias ciudades que están ya interesados en entrar a trabajar en profundidad en mediciones de impacto, y en hacer visible ese mapa maravilloso, otro mapa distinto de Iberoamérica. María Claudia, eso es fascinante. Nosotros aquí también, hace unos meses estuvimos hablando con el profesor Alfonso Martinel, recuerdas en un capítulo en el que tú también participaste, y aquí hay Así. algo que me parece muy sorprendente. Creo que ya lo decía entonces, y es que IDARTES, María Claudia, no solamente se ocupa de qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Cierto? No solamente es entender, y esto lo digo porque mucha gente de la audiencia puede que no lo entienda así y crea que no hay diferencia entre la creación de una pieza artística o la conformación de una tradición cultural versus al
cómo hace un festival para que esa manifestación surja, cómo hace un ecosistema para que la gente que puede trabajar mejor en su gestión pueda así hacerlo. Creo, María Claudia, que sin lugar a dudas, esa búsqueda y esa puesta en escena de mezclar distintas estrategias y metodologías le da a Bogotá un liderazgo cultural sin precedentes, no solamente en Latinoamérica, sino ya en Iberoamérica. Y eso me parece que es un trabajo que evidentemente tú lo estás liderando ahora, pero que tú también lo has podido liderar por una fortaleza que con con los años y de artes ha ido trayendo. Que eso es lo más bonito de esto. Es un músculo que no es que de un momento a otro recibe una donación de 20 millones de dólares y uy, se aprovecha. No, este ha sido un trabajo constante, meditado, rumiado, y creo que lo que nos estás contando ahorita da prueba, es prueba de ello claramente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto y un poco esa también, como lo hemos visto, pues todos los ciudadanos, ha sido una directriz del alcalde. Es entender qué de lo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo ha sido significativo y funciona bien para la ciudad, qué cosas no se estaban haciendo y podemos proponer, podemos crear y qué cosas podemos mejorar. Entonces, cuando hay como una ruta tan clara, es más fácil construir el mapa conceptual de actuación pública. Y eso fue lo que nos dedicamos a hacer los primeros meses del año, pues con la formulación obviamente del plan de desarrollo, pero también yo creo que con el conocimiento que tenemos todos, porque este es un equipo muy grande y muy bueno, ¿sí? El que tenemos en el IDACTES, con unos subdirectores que son personas expertas en sus temas, que tienen muchos años de experiencia, y pues con toda la información que nos dio la anterior administración y la que teníamos de experiencias previas en lo público en Bogotá, que también sirve mucho para, pues para trazar esas rutas y esos caminos, ¿no? Para tratar de ser asertivos en la forma como atendemos pues la Agencia Cultural Pública de Bogotá, y yo estoy de acuerdo contigo en que Bogotá es un ejemplo mundial. Yo diría que no solamente en Iberoamérica, en el mundo, muchas veces me han invitado a hablar digamos, la política cultural puesta en escena en la vida real en una ciudad compleja, difícil como es Bogotá, pero ¿qué significa esto para la gente y por qué se reconoce ese valor de lo cultural en otros contextos mundiales? Creo que es algo súper importante y valioso, y por eso esos esfuerzos de internacionalización, como por ejemplo el banco, en donde nos comparamos con otros abiertamente y en igualdad de condiciones, es un tema muy importante en la gestión del conocimiento. Frente a esa gestión, y no sé si querías contarnos de otro que viniera, pero hay dos que creo que este es un buen momento para preguntártelos porque también tienen la importancia, tienen que ver el arte como derecho fundamental y esta visión que estás diciendo y que son dos proyectos que me parecen muy bonitos, como son Nidos, Arte en Primera Infancia y CREA, Formación Artística para Niños, Jóvenes y Comunidades. Uh -huh. Eh, Ojo, en 2025 más de 20.500 niños y niñas participaron en las experiencias de nidos y en CREA se beneficiaron más de 34.000 Sí, participantes. Estos así son es. unos esfuerzos gigantes y que además, seamos sinceros, son unos esfuerzos de cómo mides el trabajo con niños de primera infancia en nidos, por ejemplo, o en CREA. Ahí hay un trabajo también de sensibilización, ¿cierto? De atraer a un lenguaje y así como el adulto mayor es tan importante desde sus procesos de baile, es también ver cómo al puro inicio tenemos que generar. Es casi como si antes de instruir y educar al público, se está educando al ciudadano. Totalmente de acuerdo. Estos programas pues ya tienen muchos años de existencia. Es decir, son programas que tienen más de 12, 13 años de existencia. El IDAPES cumple 15 años el año que viene, pero antes del IDAPES
ya existía pues unas, digamos, intervenciones y políticas públicas muy definidas para el fomento de las artes en Bogotá, con la institucionalidad pública que existía en ese tiempo. Pero los programas Crea y Nido son un invento del IDARTES y parten por reconocer que el arte es fundamental en la formación de las personas por muchas razones. Digamos que se ha estudiado claramente por qué es importante que los niños y las niñas estén en contacto permanente con los lenguajes creativos. Esto ha sido estudiado por la neurociencia de mil maneras, también por ciencias específicas como la musicología, por ejemplo, que ha estudiado mucho qué pasa cuando una persona joven entra en contacto temprano con los lenguajes de la música y se vuelve un practicante de la música en términos del desarrollo del cerebro, pero también está la relación que hay con el desarrollo del pensamiento creativo, que implica la construcción de ciudadanías críticas, las personas que están sensibilizadas con el arte, que saben leer, por ejemplo, literatura, en lo que tú eres un experto absoluto, son personas que son capaces de criticarse a sí mismos y de criticar la realidad social. Lo mismo pasa con las personas que están en contacto con formas más abstractas de las artes, como los lenguajes de las artes plásticas y visuales, claramente con la música. Eso es un tema. El otro tema es que es delicioso estar en contacto con el arte. Es un tema de placer, es un tema del derecho al disfrute y al goce, ¿sí? Entonces, eso solamente lo entiendes si estás desde muy temprana edad en contacto con los lenguajes de las artes, con la formación artística y con la sensibilización artística, que es lo que pasa con los bebés, porque los bebés no es que estén siendo formados pues en producción audiovisual, los bebés están siendo sensibilizados con formas, colores, sonidos, asuntos que tienen que ver con los componentes fundamentales de las artes y con eso estás generando la posibilidad de que esas personas en el futuro cercano entiendan que ellos también tienen derecho a ser creadores. Y también si no lo son, tienen derecho a gozar, por ejemplo, de una obra de teatro o, por ejemplo, de una experiencia multisensorial que es creada especialmente para la infancia, con estos lenguajes de lo intercultural, intercreativo que estamos produciendo hoy en día en la correlación arte, ciencia y tecnología, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con el uso del tiempo, en qué usamos nuestro tiempo, ¿sí? Y con la calidad del uso del tiempo, porque si estamos, aplica también, por supuesto, para la recreación y para el deporte, esa mirada, y es en que si estamos ocupando nuestro tiempo en experiencias extraordinarias de cualquier naturaleza, estamos generando una vida mucho más rica, más diversa, más plena de sentido. Y eso es algo que tenemos en cuenta cuando decimos, bueno, uy, 45.000 actividades. Sí, 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 45.000, porque aquí viven más de muchos millones de personas, 8 millones de personas, ¿sí? Entonces, Nidos y Crea, yo considero que son fundamentales como en ese tejido de la ciudad, como en esta cosa que es una presencia territorial permanente, donde los bebés pueden ir a su experiencia de nidos. Muchas veces, yo ya te lo había contado, las mamás dicen, no, es que no queremos llevarlo al jardín infantil porque pasa mejor en nidos. Claro. Claro, los bebés Y ahí están, es. los artistas formadores son unos magos, son unos genios, se forman muy bien, reciben permanentes actualizaciones de todas las corrientes, tendencias, variables de pensamiento que hay alrededor de esa digamos, relación que pareciera obvia, pero no es tan obvia, de las artes y los niños. ¿Qué pasa en el etos de un niño y por qué es importante que estén en contacto con las artes? Pero, pues también las personas de la comunidad se acercan a un CREA y se inscriben a sus clases de música, de literatura, de composición, de diseño, etcétera,
y pues es un buen uso de su tiempo, una manera de disfrutar, de sentirse parte de la sociedad, de sentirse parte de la comunidad y obviamente de tener una vida mucho más grata en una ciudad que es compleja y difícil como Bogotá. Y mira que dentro de esa dificultad y esa complejidad, pero también dentro de todas estas categorías que tú acabas de traer, recreación, integración, etcétera, hay María Clara también un punto que creo que para muchos de nosotros puede ser obvio, pero no es tan obvio en el mundo de aquellos que no viven tan de cerca y que es un programa de IDARTES también, como lo es Arte y Salud, por ejemplo, en el que no es entender el arte como, ay, una terapia ligera, light, de cuando pintas te olvidas de las cosas. No, también ahí hay un componente importante y serio, pero también de difícil ejecución, porque cómo hacemos para mostrarle a los oyentes y al público que les sirve, pero que también tiene sus reglas, que también tiene su estética, que también tiene su esto. Fíjate, Arte y Salud atendió conjuntamente también con Arte en la Escuela e Impulso Colectivo más de 18.000 beneficiados en Arte en la Escuela, 7.873 participantes en Arte y Salud, incluyendo personas mayores. Y yo sé que tú hablaste y yo estoy trayendo cifras y tú arrancaste diciendo, sí, las cifras son importantes, pero más importante es lo que estamos haciendo, pero es que es mucha gente para poder mostrar cómo un lenguaje artístico pues no solamente te permite desarrollar tu técnica, sino también curar el corazón o por lo menos cuidártelo un poquito. Y eso no es poca cosa en una ciudad como Bogotá, vuelvo por donde comencé, que tiene su complejidad, pero también su sustrato de la violencia en un orden nacional. Totalmente. Así es, Arte y Salud en el caso de CREA es un programa que está diseñado también para atender personas que están en condición de vulnerabilidad extrema, ¿sí? Y eso me parece de un valor social enorme, porque sí, estamos en los CREA para toda la comunidad, estamos en los CREA en el colegio, en los colegios públicos, gracias también a una alianza con la Secretaría de Educación de la ciudad, estamos en los CREA en algunos lugares con integración social, donde atendemos, por ejemplo, personas mayores en condición de vulnerabilidad, pero nosotros como IDARTES también atendemos personas que están privadas de la libertad, trabajamos en las cárceles del distrito, trabajamos en los hospitales, ¿sí? Y con esa línea de atención en hospitales hemos recibido muchos reconocimientos porque el programa de Arte y Salud CREA está muy bien formulado, entendiendo los dolores, las lógicas que pueden, digamos, tener personas que están en esas condiciones de vulnerabilidad extrema, personas que son víctimas del conflicto armado, que están desplazadas, que están muy tristes, ¿no? Con lo que les ha tocado vivir en términos de la guerra en Colombia. Y pues es muy importante para la entidad y para las políticas públicas y obviamente para el actual gobierno distrital que podamos llegar a esas poblaciones con una propuesta seria, técnicamente formulada sobre el valor de acercar los lenguajes poéticos y creativos a esos dolores humanos, ¿no? Es una cosa muy profunda y muy seria y muy bien estructurada, muy importante que tiene el IDARTES dentro de sus estrategias múltiples de llevar las artes a la vida cotidiana de la gente. También en CREA, en Nidos, tenemos pues estos proyectos gigantes que son una belleza, que es el espacio público, ¿no? ¿Cómo llegamos con el espacio público? Entonces, por ejemplo, acá tengo algunos datos que te gustan. Tenemos el proyecto Lero Lero Arte y Juego, que se hizo en abril y en el que participaron 3.500 personas en el espacio público, en un parque de nuestros parques públicos, al parque con mi pa, que se hizo en julio, que hace parte también de la política del cuidado y de la promoción de la relación afectiva y amorosa entre los papás, hombres y sus hijos e hijas. Allí estuvieron participando más de 5.000 personas en actividades lúdicas y en exploraciones creativas muy interesantes, papás e hijas e hijos.
y Bebés al Parque, que se hace en octubre, en conjunto también con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Cultura, y que reúne más o menos un promedio de 7.000, 7.500 personas con sus bebés. En el parque se convierte como en un escenario, diría, lo menos parecido a un parque de diversiones y lo más cercano a un mundo mágico. O sea, superamos el Qué columpio, bonito eso. ¿sí? Sí. Superado el columpio, superado el rodadero, lo que se crea con los artistas formadores y con especialistas nacionales e internacionales que nos ayudan es cómo habitamos un espacio público, lo llenamos de experiencias que son extraordinarias para los bebés y pues la magia pasa, o sea, Claro. los bebés están felices en su al parque, ¿no? Este es su al parque. Los rockeros tienen rock al parque, pues los bebés tienen bebés al parque. Ese es un tema importante. Exacto. Y Hay otro algo tema, en... Sigue, sigue, perdón. te iba a decir que otro tema importante también para CREA, sobre todo para CREA y Nidos, pero sobre todo para CREA, es la creación y lanzamiento del proyecto Mundos Digitales, porque esta idea de cómo hacer formación artística y generar experiencias a través del uso de herramientas digitales y de contenidos multiplataforma para los niños era otro reto que teníamos. Nunca se había explorado acá esa posibilidad porque pues toda la formación se daba de manera presencial. Ya había la producción de algunos contenidos muy interesantes que se desarrollaron especialmente durante los años de pandemia para IDARTES en Casa, ¿no? Esta plataforma de contenidos que está permanentemente abierta al público, pero cómo crear una plataforma digital donde los niños en vez de meterse de manera desordenada, utilizar el celular o los distintos soportes tecnológicos, puedan acceder a aprender artes a través de el soporte digital. Y el lanzamiento fue increíble. Creo que tenemos un equipo de programadores y de creadores de contenidos de valor para la formación artística infantil, incluso para los bebés, que es impresionante. Son pilísimos, ¿sí? Súper reconocidos en ese universo de los juegos y lo digital y esto, pero sobre todo orientados de una manera técnica muy interesante y el lanzamiento pues de Mundos Digitales fue un éxito. El reto, porque me preguntabas también por retos, es poder hacer que esto se vuelva algo de utilización masiva en todos los colegios públicos de Bogotá y también en las casas de las personas, que entiendan que esto que ha sido creado con recursos públicos, con impuestos de los bogotanos, es algo a lo que tenemos acceso libre y derecho de utilizar de manera creativa con nuestros hijos, nuestras hijas y que las familias pueden aprovechar la creación de esos contenidos tan divertidos, sofisticados, inteligentes y que seguramente aportan pues a la expansión de la convergencia digital y de la creación digital. Claro, y esto es fundamental. Y mira que lo que te quiero preguntar tiene que ver con esta identificación también de nuevos medios y nuevas formas. Fíjate que todo lo que hemos venido hablando, podemos decir que primero arrancamos hablando del arte para cualquier momento, es decir, la incorporación en la cotidianidad. Luego arte de y para todos, porque la ruralidad como también entra y las 20 localidades. Luego hablamos de arte para sanar, que es un poquito lo que estamos viendo de salud, arte también para las distintas poblaciones, pero hay uno que también es fundamental, y llamémoslo así, el arte para ganar dinero, que nunca puede olvidarse eso, porque puede ser muy bueno, pero es fundamental que nuestros creadores y nuestros gestores estén en capacidad de saber cómo se hace, porque de nuevo, un libro es muy bonito, pero tiene un gran proceso, así como una canción, eso no los trae la cigüeña. Eso tiene todo un tema detrás. Si tú lo sabes mejor que yo, y lo que te estoy preguntando es frente a lo que tiene que ver la economía creativa y la manera como se impulsó la zona de arte y emprendimiento SAE.
que lo que nuevo busca es articular la cultura con el desarrollo económico, tema que tenemos y que IDARTES y Bogotá ha estado a la cabeza incluso desde antes del presidente que tuvimos sobre la economía naranja. Esto ha sido una constante en Bogotá, ha sido uno de estos eventos que tienes. Nos puedes contar porque son 194 emprendimientos en festivales al parque y logrando ventas por 425 millones de pesos. Que digamos que para arrancar no está nada mal. Sí, la línea de arte y emprendimiento de IDARTES es muy interesante porque, pues, digamos, es complementaria a toda la estrategia que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte tiene con respecto a la economía creativa. Nosotros nos concentramos en los temas del emprendimiento artístico de las personas alrededor de estéticas y prácticas de Bogotá. Entonces, las zonas de arte y emprendimiento son lugares donde las personas que tienen microempresas que producen parafernalia y objetos que se relacionan con las estéticas de los festivales de música pueden utilizar, digamos, el espacio público para vender sus creaciones. Son exitosísimas y por un lado, pues cumplen esa función que tú ya señalas claramente, que es la de promover una economía creativa alrededor de la producción artística, ¿no? Y de muy diversa naturaleza y muy diversa índole, la ropa, los objetos decorativos, las producciones de diseño gráfico, las bolsas, los cuadernos, los libros, los rompecabezas, los llaveros, las maletas, las carteras, las camisetas, los suéteres, etcétera, etcétera. Y pues eso claramente pues es una dinamización de la economía local de una manera también que valora el hecho de que seamos creativos y que tengamos la iniciativa de poder vivir de lo que gustamos de hacer. Esa área también se dedica a hacer procesos de formación técnica. A partir de investigaciones que hemos hecho, hemos identificado algunas debilidades, como por ejemplo la formalización empresarial o por ejemplo la capacidad de formular proyectos específicos en el campo creativo y artístico, o por ejemplo el encadenamiento para que realmente se produzca de una manera sensata, digamos, la producción y la distribución y la venta de productos creativos, etcétera. Entonces hay cursos que son muy valiosos y muy importantes que se dictan en asocio con universidades, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con incubadoras de arte y creatividad, etcétera, y eso conforma de alguna manera pues todo un ecosistema que se mueve gracias al agenciamiento de ese conocimiento y de la posibilidad de ofrecer el espacio público para fortalecerlos. Pero también está el tema de la red de espacios independientes y la noche en Bogotá, que es muy interesante porque Bogotá está llena de pequeños espacios que no tienen grandes letreros ni que son el super megabar gigantesco donde hay grandes capitales invertidos, sino pequeños lugares en toda la ciudad en donde hay una oferta creativa, principalmente de artes escénicas, no solamente en los distritos creativos como San Felipe, que es un ejemplo, digamos, de lo que puede pasar con el territorio y el desarrollo urbanístico alrededor de la creación de esos distritos creativos, sino en muchos otros lugares de la ciudad. Entonces, lo que nosotros hacemos es apoyar la circulación de artes escénicas en esos pequeños lugares de la red de espacios independientes de Bogotá. Entonces, ahí hay librerías, hay centros culturales, hay ensayaderos, hay lugares de artes gráficas, hay un montón de agentes de nuestro sector que están haciendo cosas de manera permanente y para apoyar su existencia pues se otorgan becas y se otorgan recursos que permiten esa circulación y que alargan además la experiencia de la noche con la riqueza
de la música, la danza, el teatro, las lecturas en voz alta, la cuentería, etcétera, que hacen parte de esa red muy interesante y muy underground y muy mágica que tiene Bogotá. Y ya que mencionas la música, había una pregunta que no puedo dejar de hacerte y es la manera como IDARTES en el 2025 fortaleció esas políticas de memoria cultural. Uno de los capítulos que yo más disfruté este año fue precisamente el de Rock al Parque, ¿verdad? Y pensar en todo lo que supuso la conformación del festival gratuito más importante de América Latina, pero con todo lo que precisamente su memoria cultural, lo que supuso poder hacer un festival en un momento tan complicado de la historia bogotana y de la vida bogotano. Y este año lanzaron Rockápsula en Rock al Parque, donde se recopilaron 435 testimonios audiovisuales de asistentes que fueron integradas al archivo de las músicas y los sonidos de Bogotá. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque eso sí que me parece fantástico. Un archivo que tiene ya más de 47.000 documentos disponibles sobre la historia musical de de la ciudad. Y como sabemos por lo que decimos, no es poca cosa. Exactamente, esa es otra de las iniciativas maravillosas, el haber diseñado, digamos, una tarea pendiente de la ciudad, es la creación de un archivo de las músicas y los sonidos de la ciudad, que es una colección documental con copias digitales para la preservación de esa memoria de la música en la ciudad. Hicimos un acuerdo con la Secretaría General que maneja el archivo de Bogotá, y ese acuerdo nos permite tener el conocimiento técnico de personas que son especialistas en archivos, en crear y formular, eso es complejísimo, es todo un universo del conocimiento muy complejo. Y lo que pasa es que en Bogotá los archivos musicales y sonoros están dispersos por todas partes. Están en muchos lugares, obviamente hay colecciones privadas, pero también en lo público están muy desordenados. Pero lo más importante, además de haber empezado el trabajo de recoger el archivo musical y sonoro de la ciudad, es que estamos proyectando la creación del Museo de las Músicas y los Sonidos de Bogotá. Ay, qué Esa bonito. es una tarea pendiente y es una tarea que parte también de un mandato que tenemos por ser ciudad creativa de la música de UNESCO. Cuando se hacen los estudios de qué nos falta en términos de memoria, Bogotá tiene una debilidad y sobre todo de memoria que pueda ser publicada, quiero decir, que pueda ser apropiada por la gente. Entonces tuvimos esta idea de proponer, y pues obviamente ha sido súper exitosa, de proponer la creación de un museo de las músicas y los sonidos. Este año vamos a trabajar no solamente en seguir recopilando la información y los documentos que hacen parte del acervo y del archivo, sino en proyectar el guión museográfico de cómo sería un museo de las músicas y los sonidos, porque el edificio ya lo tenemos. Tenemos, gracias a Renovo y a la intervención pues, de Transmilenio y del transporte público de la ciudad con la creación del cable de San Cristóbal, en el oriente de Bogotá, la proyección de la creación de un gran edificio de más de 5.000 metros que va a ser el edificio que en el futuro albergue el Museo de las Músicas y los Sonidos. Entonces, lo que nosotros queremos dejar son las condiciones técnicas para construir adecuadamente ese lugar que tiene que tener, imaginamos, unas salas de escucha insonorizadas, otras salas de prácticas, otras salas de circulación, en como un ecosistema muy complejo de a qué suena Bogotá y qué música es la música que ha Claro. identificado la historia de la ciudad. Y pues imaginamos un museo de alta tecnología, un museo interactivo, ojalá asesorado por entidades como la Fonoteca de México, por ejemplo, o como el Museo de la Lengua Portuguesa de Sao Paulo en Brasil, que es un ejemplo increíble y maravilloso. Entonces, estamos trabajando con una musicóloga postdoctorada de la Universidad de San Pablo, pero que es colombiana, de hecho es bogotana y adora el tema de la música y los sonidos de nuestra ciudad.
para la creación de ese guión museográfico de las condiciones técnicas en la construcción del museo y ojalá pues que la próxima administración distrital se entusiasme tanto como Claro. nosotros con el cumplimiento de ese sueño y de esa tarea de vida que teníamos nosotros en el IDARTES. Pues creo que eso ya, para cerrar que se nos acaba el tiempo, María Claudia, creo que no hay una noticia más interesante, entendiendo también de nuevo, para que la audiencia nos entienda lo que decimos, de cómo un museo sobre el archivo, la memoria musical, va a hablar de tanta historia y de tanta cultura de este país, porque a través de la música es donde comprendemos tantas de estas cosas. María Claudia, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta para cerrar, después de todo esto tan increíble. ¿Cuál es ese gran reto al que le tienes muchas ganas para el 2026? ¿Cuál es esa cosa que desde ya ves y dices, pucha, esto se nos vino con toda, pero qué emocionante que tengamos este reto en este momento particular? De acuerdo, yo creo que voy a decir dos, porque no me quiero despedir de ti, Camilo, sin contarte que también los laboratorios de co-creación artística fueron una nueva apuesta absolutamente innovadora y muy arriesgada que funcionó súper bien en Bogotá. Esos laboratorios son laboratorios en donde artistas de distintas trayectorias, artistas súper famosos, reconocidísimos en cine, en literatura, en danza, en teatralidades expandidas, en todos los lenguajes de las artes, trabajaron con artistas de carrera intermedia y también con artistas principiantes para co-crear obras que en diciembre llenaron la ciudad con sus resultados y fueron impresionantes los resultados. De todo ese proceso, pues obviamente quedan dos cosas importantes. Una es el surgimiento de colectivos nuevos, el reconocimiento de capacidades que estaban ocultas y que no se habían hecho evidentes, por ejemplo, en el taller de composición de canciones que fue increíble, el haber despertado esta conciencia de que Bogotá es una ciudad de artistas, ¿sí? O sea, una cosa es la gente que pasivamente participa de las artes como derecho y otra es los creadores. ¿Cómo hacemos para mover la creatividad en la ciudad? Y desde una mirada de vanguardia, que es lo que nos caracteriza a nosotros en la ciudad. Entonces, para mí el reto más importante es terminar de consolidar los laboratorios de co-creación y permitir así que haya nuevos productores cinematográficos, nuevos escritores, nuevos creadores en las artes expandidas, en esta mirada nueva del teatro. Mira, de verdad que de lo que yo me siento más orgullosa este año en el marco de mi humilde labor como funcionaria pública es de haber diseñado con un equipo técnico maravilloso y con la complicidad de artistas muy importantes de Bogotá esta estrategia. Y el otro reto, obviamente, son los 30 años de Rock al Parque. Entonces, ya estamos listos, nuestra Rockápsula nos trajo un montón de información de qué es lo que quiere la gente, cómo se imagina la celebración de los 30 años. Ya tenemos el libro de la historia de los 30 años de Rock al Parque, estamos listos también para producir el documental, también para hacer una exposición sobre la historia de Rock al Parque y por supuesto para tener un súper cartel que ojalá satisfaga todas las estéticas y los gustos de los bogotanos. Eso va a ser un gran tema, pero seguro saldrá muy bien. Sí. Pues María Claudia, muchísimas gracias por contarnos. Creo que para la audiencia es bastante claro no solamente el reconocimiento y que como no nos cansamos de decir desde acá de la labor que tú haces, de la labor que hace IDARTES, sino también de esa gratitud, me atrevo a decir como bogotano, en saber que una cultura identitaria tan marcada en una ciudad tenga su lenguaje artístico y cultural tan fuerte, tan maduro, con tanta experticia sobre tantas cosas y lo que tú dijiste en un momento de la entrevista, somos de motivo de tener mucho orgullo comparándonos con muchas ciudades y basta con salir de Bogotá a otras ciudades
y esto lo digo con todo el respeto de la audiencia que nos oye de fuera, pero es verdad, nos damos cuenta cuando salimos de todo lo que tenemos acá y creo que pues a lo largo de esta hora, más claro, imposible de la labor que tú realizas y que de arte realiza, no solamente del qué hago, sino el cómo lo hago y cómo mejoro lo que hago y cómo replico lo que hago y cómo entiendo lo que hago, que esa es la verdadera manera de entender las distintas cápsulas de un quehacer cultural. María Claudia, muchísimas gracias. A ti, Camilo, muchas, muchas gracias y un año muy feliz y ojalá mucho trabajo más en el futuro contigo. Maravilloso. Ay, pues muchas gracias. Yo feliz acá contigo, con Idartes, porque en verdad nos casamos con todo, apoyamos y creemos. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Esta es nuestra última transmisión del año. Gracias por su complicidad, por sus oídos y nos vemos el próximo año con otra edición de este Paredro.